Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Nahum, capítulo 1, versículo 7. En esta mañana vamos a desarrollar el penúltimo principio de mayordomía bíblica. Estamos ya terminando esta serie que nos tomó un buen tiempo para instruirnos sobre principios bíblicos de economía, principios de administración, principios de diligencia y de inversión del tiempo y de los recursos y de todas las provisiones que Dios nos ha dado. Y esperamos que Dios nos haya edificado a través de esta serie. Para los que por alguna razón no puedan tenerla toda, pues ahí queda grabada y queda el recurso para poderlo consultar nuevamente. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice así: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a memorizarnos ese versículo. Ese es un ejercicio que debemos ejercer con frecuencia, la memorización. Y hoy vamos a aprender un principio bíblico de mayordomía de las circunstancias. Cómo administrar las circunstancias, cómo administrar las circunstancias providentes que vienen a la vida y que a veces nosotros no sabemos qué hacer. Somos gerentes de todo y debemos gerenciar también las circunstancias que se nos presentan. Recuerden que el eslogan que estamos llevando es: Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Siendo que Él es dueño de todo, provee diversos medios y circunstancias para que podamos vivir. No solamente nos da la vida, no solamente nos da la salud, no solamente nos da el trabajo, sino que también nos permite circunstancias. Y circunstancias que a veces para nosotros son bien difíciles, muchas de ellas incomprensibles, muchas de ellas dolorosas, pero circunstancias al fin y al cabo que todos tenemos que pasar. La semana pasada intentamos hacer una diferenciación entre prueba, ¿recuerdan? Castigo, ¿qué más? Disciplina, tentación. Y hoy vamos a añadir una palabra más y es circunstancia. Entonces dijimos que la tentación viene de Satanás para los creyentes, ¿recuerdan? Satanás es el que tienta a los creyentes para que caigamos en el mal o en el pecado. Dios no es autor de la tentación viene del mal. Dijimos que la prueba es los exámenes o las maneras que Dios tiene para probar a sus hijos, especialmente en temas de crecimiento, de carácter y de conocimiento y de firmeza. Dijimos que la disciplina son medios que Dios usa para corregir a sus hijos. Los hijos necesitan disciplina, corrección. Y dijimos que el castigo son tratamientos que Dios tiene para los impíos o para los incrédulos, que ellos tienen que ser castigados porque están en contra de Dios. Y hoy añadimos un término más y de circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? ¿Cómo las podemos diferenciar? Entonces podemos decir que las circunstancias son realidades comunes que viven los seres humanos en la tierra, que son comunes tanto a los creyentes como a los incrédulos. Si yo no pudiera decir es que solo a los creyentes nos pasa esto, no, las circunstancias nos pasan a todos. Por ejemplo, las enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades son comunes a todos desde que nacemos hasta que morimos. No podemos decir que la enfermedad es una prueba para un creyente, porque entonces para el incrédulo, ¿qué sería la enfermedad? ¿Sí? No pudiéramos decir, por ejemplo, que la muerte es una prueba, porque la muerte es una circunstancia común. Todos tenemos que enfrentar dolor, muerte, pérdidas, adversidades, situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones de desempleo. Esas son circunstancias comunes. Por ejemplo, yo escuché decir a muchos que la pandemia era una prueba para los creyentes. Y no es una prueba, es una circunstancia común. Todos en el mundo entero, gobernantes, ricos, pobres, académicos, no académicos, hemos tenido que enfrentar una situación común que se ha llamado la pandemia. No es solo para los creyentes, no es una prueba, no es un castigo, no es una tentación, no es una disciplina, es una circunstancia. Y las circunstancias vienen al ser humano y tenemos que estar preparados para enfrentarlas. ¿Qué hacer frente a las circunstancias? ¿Sí? ¿Cómo asumir las circunstancias sin desmoronarnos? ¿Cómo asumir las circunstancias comunes de la vida sin que nos derrumbemos y muramos en la angustia o en la soledad por enfrentarlas? Eso es un tema bien importante. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de personas
o personajes bíblicos que afrontaron circunstancias o adversidades. No sé qué circunstancias usted esté afrontando. De pronto una enfermedad, un diagnóstico médico, posiblemente una situación económica difícil, posiblemente la pérdida de un ser querido o el temor por la pérdida de un ser querido, que son circunstancias que tenemos que gerenciar porque son circunstancias que nos vienen a la vida. ¿Estamos de acuerdo? Las circunstancias son permitidas por Dios y Dios las permite para propósitos fieles, como afirmarnos, como consolidar nuestro carácter, como hacernos más fuertes para afrontar diversas situaciones y darnos valor y confianza en el Señor. Una de las cosas que más se prueba en las circunstancias comunes de la vida es nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? Frente a las diversas circunstancias que vivimos, Dios está midiendo nuestra confianza. ¿Cuánto confiamos en Él? Y el título en esta mañana de nuestra enseñanza es Ayuda mi incredulidad. Esa es una frase tomada de una enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue a sanar a un hombre, ¿cierto? Al hijo de un hombre, recuerda que Jesús preguntó si creía que lo podía sanar. Y ese hombre dijo, sí, Señor, yo creo. Pero inmediatamente le añadió a esa expresión, yo creo, la siguiente frase, Señor, ayuda mi incredulidad. Y es una frase interesante porque ese hombre, aunque creía en Dios, tenía dudas. Y la pregunta es, ¿quién no tiene dudas? ¿Quién no duda muchas veces sobre Dios? Nosotros todos decimos que creemos en el Señor. Pero cuando viene la adversidad, ¿qué decimos? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se escondió? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me auxilia? Y es la pregunta que invade nuestra conciencia generalmente y tenemos dudas. Nosotros acusamos a Tomás de que era un hombre de duda, pero nosotros también dudamos. Recuerden que Jeremías también dudó. Recuerden que Moisés también dudó. Recuerden que David también dudó. Y a David muchos le decían, ¿dónde está tu Dios? Y a Jeremías también le decían. Y la duda nos invade muchas veces. ¿Recuerdan que Marta y María confiaban mucho en Dios? En Jesús, pero cuando murió su hermano, ¿se acuerdan qué sintieron? Duda, y temor, y miedo. Y es normal que nosotros tengamos dudas, no pudiéramos juzgarnos o decir es que si ese hermano dudó, entonces es un incrédulo, no cree en Cristo, porque la duda es una circunstancia que también nos acecha en momentos de adversidad y debemos combatirla con la confianza en el Señor. Entonces el título es Ayuda mi incredulidad, que posiblemente es una frase que en momentos de adversidad tenemos que decir, Señor, ayúdame porque voy a dudar o estoy dudando y no sé qué hacer. ¿Recuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? Pero cuando iba caminando sobre las aguas, ¿qué le pasó? Dudó, tuvo miedo y pensó que se hundía y clamó y dijo, Señor, sálvame porque perezco. Entonces el texto que nosotros tenemos hoy de Nahum 1:7 nos va a ayudar. Quiero dejarles esta enseñanza que está muy registrada en los Salmos y es la misma frase con la cual comienza el versículo 7 del capítulo 1 de Nahum. ¿Ya lo observaron en sus Biblias? Jehová es bueno. Y quiero que recordemos esa frase, amados hermanos, porque normalmente cuando vienen las adversidades, nosotros pensamos que las adversidades son malas y ese es un error nuestro. Entonces, como yo pienso que la adversidad es mala y pienso que Dios permite la adversidad, entonces, ¿qué concluyo de Dios? Que Dios es malo. Es como el silogismo, ¿cierto? Hago un silogismo y digo, si la enfermedad es mala y Dios permite la enfermedad, entonces Dios es malo, me está tratando mal, ¿sí? No me está cuidando, no me está defendiendo. Pero miren que en el comienzo de este versículo hay una frase introductoria y permítanme expresarlo de la siguiente manera. Esta frase es como un colchón. ¿Sí? Ustedes saben para qué nos sirve el colchón, ¿cierto? Para descansar, para reclinarnos y descansar. Después de un día agitado, después de una pesada carga laboral, nosotros vamos a nuestra cama y nos lanzamos al colchón y ahí, qué sabroso, ¿cierto? Llegar a una buena cama con un buen colchón y tener un buen descanso, un descanso reparador. La frase que pone aquí el profeta Nahum es el colchón en el cual nosotros descansamos.
¿Cuál es el colchón? Jehová es bueno. No importa las circunstancias, no importa las preguntas, no importa las aflicciones, no importa los interrogantes, ciertamente Jehová es bueno. Y ese es el colchón, ese es el fundamento sobre el cual nos tenemos que parar todos los días los creyentes, especialmente cuando vienen las adversidades. Y no sé si les ha pasado, pero suele pasar que hay épocas en que todas las adversidades vienen juntas. ¿Sí? Hay momentos, meses, ¿cierto? O años, cuando uno dice este año quisiera nunca volverlo a recordar. ¿Sí? O quisiera que se acabe súper rápido porque ha sido el año de la adversidad, o el año de las circunstancias, o el año difícil, o el mes difícil, o la semana difícil. En esas semanas o en esos meses difíciles, ¿qué debemos recordar? Ciertamente Jehová es bueno. Si quieren ustedes abran sus Biblias para que miremos que yo no estoy diciendo algo que no es correcto, sino lo que está en la Biblia, en el Salmo 136. El Salmo 136 describe una cantidad de acontecimientos que pasó el pueblo de Israel, especialmente en el desierto y luego en la conquista de la tierra prometida. Describe una cantidad de acontecimientos, muerte de reyes, el cruce del Mar Rojo, el maná, todos los enemigos que enfrentaron. Pero ¿cómo comienza el Salmo 136? Primera frase. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Ese es el colchón. Ese es el fundamento en el cual descansamos. Ciertamente Jehová es bueno. Y luego describe todo lo que pasó al pueblo. ¿Qué pasó? Peligros, enemigos, adversidades, muertes, murmuración, circunstancias difíciles, pero ciertamente Jehová es bueno. Hay un salmo en la Biblia que es un salmo clásico y es el salmo de un escritor, de un creyente que protestó contra Dios. Se llama el Salmo de Asaf, que dijo, ¿por qué a mí me va mal y a los demás les va bien? ¿Por qué los demás ganan más dinero que yo? ¿Por qué los demás tienen más salud que yo? ¿Por qué los que se portan mal les va bien y yo que me porto bien me va mal? Un cuestionamiento a veces común que hacemos también, a veces esa comparación y caemos en esa amargura y esa frustración de decir, ¿por qué me va mal? Pero ¿cómo comienza el Salmo de Asaf? Número 73. ¿Cuál es la primera frase? Ciertamente es Dios bueno para con Israel. Entonces quiero que tengamos eso en mente para que recordemos que en momentos de adversidades, donde se juntan todas las situaciones difíciles de dolor y de aflicción, nunca pensemos que Dios nos está tratando mal. Nunca caigamos en el exabrupto de decir Dios es malo y me está tratando mal. Siempre tenemos que descansar en una verdad absoluta y es Dios es bueno, aunque yo no entienda lo que me está pasando. Aunque esta circunstancia sea muy difícil de afrontar, ciertamente Jehová es bueno para conmigo y para con los que confían en el Señor. Y por eso el título hoy es Ayuda mi incredulidad. Porque lo más difícil de entender cuando vienen las adversidades es que Dios es bueno. ¿Sí me hago entender? Imaginémonos que recibimos una noticia y la noticia es que murió un ser querido. ¿Qué es lo primero que nosotros decimos o exclamamos o hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo natural que surge de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestras emociones? ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se murió? ¿O por qué Dios me lo quitó? ¿O no es justo? ¿Sí? Posiblemente ninguno de nosotros en un momento así al recibir una noticia diríamos gracias, tú eres soberano, Señor, gracias porque te lo llevaste. Al menos que nos esté haciendo estorbo esa persona. Pero normalmente decimos, Señor, ¿por qué? No lo acepto, no lo creo, no puedo aceptar esa noticia que me están dando. Y nos cuesta, según dicen algunos psicólogos, nos cuesta meses aceptar la pérdida de un ser querido. ¿Sí? No lo aceptamos rápidamente porque nosotros vemos las adversidades como negativas y no como providencias de Dios para nuestro bien. O imaginémonos que nos dicen, hoy te quedaste sin empleo y ya no tienes trabajo mañana. ¿Qué decimos? ¿Gloria a Dios? O como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó.
Job era único en la Biblia, ¿cierto? El único personaje en la Biblia que dijo eso. Todos los demás decimos, ¿y por qué? No puede ser, no es justo, no comprendo. Y entonces, ¿para qué fui a la iglesia? Y yo portándome bien y mire Dios cómo me trata de mal. Sí, y siempre tenemos un cúmulo de quejas y de reclamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde busco? Pero, amados hermanos, recuerden el fundamento que tenemos los cristianos. Ciertamente Jehová es bueno. Marcos capítulo 9, versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces es imposible deshacernos de las circunstancias. No hay una manera, no hay una fórmula para evitar las circunstancias. Si por más que evitemos el dolor llega. Por más que evitemos la muerte llega. Por más que evitemos las crisis llegan porque son situaciones comunes. Miren lo que dice Mateo capítulo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay una fórmula para evitar el dolor, pero sí hay maneras y principios ¿qué hacer ante el dolor? Y según Mateo dice, cada vez que estemos cargados y atribulados, ¿qué debemos hacer? Ir al Señor, entregarle nuestras cargas a Él. Sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. La Biblia sí nos da la ruta de trabajo, la ruta de acción cuando estemos afligidos o cuando estemos llenos de adversidades. Vayan al Señor, oren, ruéguenle a Él. Suplíquenle a Él, entréguenle sus cargas a Él porque Él sabe tener cuidado de ustedes. Hay un caso en la Biblia de una mujer que sufrió y padeció muchas circunstancias durante un gran periodo de tiempo y esas situaciones le costaron a ella gran parte de su vida emocional. Una mujer, ¿saben de quién estamos hablando? Noemí. Noemí era una mujer muy, pero muy especial en la Biblia y en la vida de Elimelec. ¿Cómo sería tan especial que su nombre significa dulzura? Era una dulce mujer, una mujer agradable, una mujer trabajadora, una mujer dedicada al hogar, una mujer que la Biblia no presenta ningún reparo de ella, no dice que fuera una mujer mala, una mujer negligente, por el contrario, era una mujer muy dedicada a su hogar y a su devoción. Sin embargo, de un momento a otro comenzaron a venir una cantidad de circunstancias a su vida y a su familia. Si ustedes leen el libro de Ruth, es un libro bien interesante. Las circunstancias que vinieron a ella primero fue un hambre, ¿cierto? Hubo escasez. Esa escasez hizo que ellos tuvieran que cambiar de ciudad y de país, se fueron al extranjero, fueron a Moab para intentar sobrevivir allá. Pero estando buscando la economía para sobrevivir, se enfrentó a la muerte del esposo. La Biblia no dice de qué murió, no dice por qué murió, simplemente murió. Y en el versículo siguiente luego nos dice que también murieron sus 2 hijos. Y dice la Biblia y radiografía la situación de ella, dice quedando ella desamparada de su esposo y de sus 2 hijos en territorio extranjero. Circunstancias difíciles, circunstancias de dolor, circunstancias adversas, perder su tierra, perder su ciudad, perder su familia, sus amigos, su economía, luego su esposo, luego sus hijos y quedar abandonada. ¿Cómo les parece a ustedes la obra? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué diríamos? No vale la pena creer en ese Dios. ¿Sí? Si ese es el Dios de la Biblia, yo no voy a creer más en Él, porque miren todas las circunstancias adversas que me están aconteciendo. Sin embargo, la Biblia nos muestra esa historia para enseñarnos 2 principios sobre, o una de 2 acciones frente a las adversidades. Aceptación o frustración. Nosotros tenemos ese dilema ante las adversidades. Y una de las acciones correctas es aceptar las adversidades. O la otra es negarlas y frustrarnos. La Biblia nos dice que al final del capítulo 1, Noemí
estaba muy frustrada. ¿Recuerdan? Que cuando ella volvió a Belén, y dice la Biblia que las mujeres salieron a recibirla y decían, no es esta Noemí, parece, pues, el acento de su voz es parece, pero su fisonomía, su aspecto es muy cambiado. Está vieja, está acabada, está arrugada, está desmejorada, le ha ido muy mal en estos años. Ella dijo, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella evidencia con esta expresión que era una mujer muy maltratada por Dios, que era una mujer que estaba sufriendo los rigores del dolor y de la aflicción y de las pérdidas y que estaba pasando por grandes adversidades. Amados hermanos, cuando vienen las adversidades debemos aceptar que Dios es soberano. Y debemos aceptar, aunque no es fácil, decirlo es fácil, pero afrontarlo es difícil, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude a aceptar las adversidades, porque las adversidades vienen de Dios, no las buscamos nosotros. Nosotros no las queremos aceptar, pero vienen de Dios y debemos aceptar. La muerte, el dolor, las pérdidas, las crisis, y debemos aceptar esas providencias de Dios con gratitud y con confianza y con tranquilidad. La Biblia nos enseña a aceptar. Miren que hay una doctrina equivocada hoy en día en algunos sectores evangélicos y es niegue las adversidades. ¿Cierto? Usted está enfermo, pero ¿qué debe decir? Que está sano. ¿Sí? Usted se quedó sin trabajo, pero tiene que decir que tiene el mejor trabajo del mundo. Usted no tiene dinero, pero tiene que decir que está con mucho dinero. La Biblia nos enseña a aceptar. La aceptación es un buen principio y un buen paso en el proceso de gerenciar las adversidades. Hay que aceptar que hay momentos difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Hay que aceptar con conciencia que hay años y épocas difíciles en la economía, en la salud, en la unidad de la familia o en la vida natural. Hay épocas difíciles. Y en esas épocas difíciles, ¿qué hacemos? Pues aceptamos las adversidades, pedimos ayuda al Señor y fortalecemos nuestra confianza en Él. Pero negar no nos hace bien. Negar la adversidad no nos hace bien. Nos hace más bien aceptarla. ¿Sí? Jehová dio y Jehová quitó, dijo Job. Jehová dio y Jehová quitó. Dios da y Dios quita. Unos piensan hacer mal y Dios lo encamina para bien. Ruth fue una mujer que sufrió muchísimo. La Biblia en los capítulos posteriores no dice mucho sobre Ruth y no presenta todo un manual terapéutico para atender esas situaciones de Ruth y la situación emocional, su amargura, su frustración, su soledad. Pero la Biblia sí deja entrever que ella fue una mujer que sufrió mucho. Y no es para menos. En menos de 10 años perdió su tierra, perdió sus propiedades, perdió sus amistades, perdió su esposo y perdió sus hijos. ¿Cómo estaríamos nosotros? Muy afligidos, ¿cierto? No estaríamos pues muy llenos de gozo porque son situaciones adversas y nosotros necesitamos la gracia y la sabiduría de Dios para no caer en frustración. Nosotros sabemos que son muchas las personas y a diario en los medios de comunicación nos advierten que muchas personas en esas situaciones de adversidad o caen en vicios o se desenfrenan o se enferman, o muchos de ellos se quitan la vida. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, pero muy cobarde quitarse la vida por eso. Es lo que uno diría desde acá, ¿cierto? Pero uno no logra entender la complejidad de la presión que tiene una persona, cómo todas esas adversidades se le juntan y la persona no encuentra salida y termina quitándose su vida o termina desenfrenándose. Lo que la Biblia nos dice es que en medio de las adversidades Jehová es bueno y nosotros los que tenemos la confianza en el Señor tenemos la vía abierta o el camino despejado para ir a Él y refugiarnos en el Señor. Él es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ruth es una mujer increíble en la Biblia. La Biblia dice en el capítulo 4 que Dios bendijo a Ruth de tal manera, a Noemí, de tal manera que Noemí terminó siendo muy consolada al final en el capítulo después de un gran periodo de aflicción.
después de un periodo extenso de dolor. Y miren lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Porque Habacuc, al igual que Nahum y Jeremías e Isaías, no eran profetas de la prosperidad. Eran profetas del evangelio, de la verdad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, ¿sí? Con todo y por todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren que el profeta Habacuc está aceptando que hay adversidades. Habacuc no las niega. Habacuc no dice, no acepte que haya enfermedad o que haya carencia o que no haya cosecha. Más bien él dice, si llega el momento en que hay higueras que no florecen, y si hay vides que no dan fruto, y si hay momento en que no hay cosecha, y no hay cultivo, y no hay dinero, pues no nos aflijamos. Confiemos en nuestro Dios. Amados hermanos, las adversidades requieren y demandan de nosotros aceptación. Así como Habacuc las aceptó, así como Nahum las aceptó, así como Job las aceptó, nosotros debemos aceptar que Dios permite situaciones de adversidad. Situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Situaciones que a veces nosotros sentimos que no podemos soportar. ¿Sí? Situaciones de fuerte presión y de fuerte angustia que pretenden derrumbarnos, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. El profeta Habacuc continúa diciendo en el versículo 18 y 19, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice en el versículo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Jehová el Señor es mi fortaleza. Miren lo interesante que dice el profeta. No hay otra manera, no hay otro recurso suficiente para afrontar las adversidades que la fortaleza que viene de Dios. Por eso los que no tienen la confianza en el Señor son pobrecitos. No tienen a dónde ir en un momento de adversidad. No tienen dónde refugiarse ante un momento de dolor, ante una calamidad fortuita, no saben qué hacer. Están llenos de angustia y de tristeza y no saben a dónde recurrir. Nosotros tenemos la misma tristeza, la misma aflicción, la misma angustia, pero sabemos a dónde ir. El profeta Nahum dijo, el Señor, profeta Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza en la adversidad. Y Nahum dijo, ciertamente Jehová es bueno y yo puedo ir a Él cuando vienen las adversidades. Amados hermanos, ¿tienen adversidades? ¿Han pasado por adversidades? Realmente adversidades, ¿no? Porque a veces uno piensa que una adversidad es que amaneció lloviendo, ¿sí? O que una adversidad es que uno no tuvo para el almuerzo. Eso no es una adversidad, son situaciones del día a día que no serían adversidades. Estamos pensando en Noemí. Tuvo que emigrar al extranjero, tuvo que abandonar su tierra, perdió sus propiedades, perdió su esposo, perdió sus hijos. Esas son adversidades muy grandes, muy fuertes, que muchos de nosotros no estamos preparados para afrontarlas. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Entonces, lo primero, aceptarlas. Aceptar las adversidades como providencias de Dios y pedirle a Él sabiduría y confianza. Lo segundo que debemos hacer ante las adversidades es tomar decisiones, tener resoluciones, ¿sí? Tener resoluciones que nos ayuden a afrontar las adversidades, ¿sí? Porque cuando vienen las adversidades tenemos que tomar decisiones y debemos tomar las mejores decisiones. No podemos quedarnos quietos, inactivos, indecisos. Hay que tomar decisiones. Y las decisiones en ese momento de adversidad son coyunturales, porque de una buena decisión depende la vida o depende el futuro de una familia. Por ejemplo, en el caso de Elimelech y Noemí, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra. ¿Qué decisión tomaron ellos? Nos tocó irnos para Moab. No era el sueño de ellos. No tenían planeado irse a vivir al extranjero, a Moab.
Moab no era un destino deseado para ningún judío. Ningún hebreo miraba a Moab con buenos ojos y mucho menos para irse a radicar. Moab era el último lugar para un hebreo o un judío ir a vivir. Ellos pensarían en ir a vivir en otro lugar, pero nunca a Moab. Pero hubo hambre en la tierra, acto seguido, se fueron a vivir a Moab porque allí había la manera de sustentarse. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Elimelech y Noemí, después de haber hambre en la tierra de Belén, no toman la decisión de irse a Moab? La historia sería distinta, ¿cierto? La historia sería distinta y todo el desarrollo normal de la historia sería distinto porque había que tomar decisiones. Muchos juzgan a Elimelech por haberse ido. La Biblia no lo juzga, Dios no lo condena. No hay una censura contra Elimelech por haber tomado esa decisión. Simplemente se ratifica como un hecho de la historia y el final de la historia nos da la razón de que era necesario que Elimelech fuera a Moab. Es decir, estaba planeado por Dios y fue una decisión sabia de Elimelech y Noemí haber ido a morar a Moab. La pregunta es, ¿qué decisiones tomamos cuando hay situaciones adversas? ¿Sí? Cuando viene una adversidad, debemos tomar decisiones. Y de esas decisiones depende el éxito de una familia, de una vida. En el caso de Elimelech, salvó su vida de morir de hambre. Y salvó su familia y luego contribuye a la historia de la redención. Y yo quiero que pensemos en un hombre en la Biblia que es uno de los hombres que afrontó grandes adversidades y que tomó buenas decisiones, por lo menos al comienzo de su vida, según el registro bíblico, y fue David. David fue nombrado y ungido por Samuel como rey de Israel. Un hecho maravilloso en la historia. David era un jovencito, ¿recuerdan qué hacía David? Cuidaba las ovejas de su padre. La Biblia nos da la idea de que era un muchacho feliz, era un muchacho tranquilo del campo, que se divertía en su trabajo, que lo hacía con alegría, que vivía bien en Belén. Belén era un buen lugar para vivir, era una ciudad intermedia, era un lugar tranquilo de ganaderos, y David vivía bien en la finca con Isaí y con sus 7 hermanos, cuidando las ovejas. Pero un día cualquiera Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, que allí tengo el nuevo rey de Israel. David no se imaginaba eso. David nunca le dijo a Dios, yo quiero ser rey. David no dijo, el sueño de mi vida es ser rey algún día. Algún día tendré una corona. David no soñó nunca con una corona. David nunca aspiró nada, según la Biblia registra, simplemente era un joven diligente, dice la Biblia que era prudente, que era valiente, que era trabajador y que era fiel. Pero un día llegó Samuel y no almorzaron ni hicieron el sacrificio hasta que David no llegó del campo de cuidar las ovejas y lo ungieron como rey. Un día inolvidable para Isaí, para su familia y también para David. Pero ¿saben ustedes que desde el momento en que David fue ungido rey, le vinieron los problemas? David no tenía problemas. El mayor problema que tenía David era que un oso que se quisiera robar las ovejas, o que un león quisiera atacar el rebaño. Esos eran los peores problemas que enfrentaba David en un día. Pero dice la Biblia que como él era valiente y era un guerrero decidido, era un joven muy ágil, pues con la vara y con el cayado o con la honda, o los despedazaba, dice que los estrangulaba esos animales y no había ningún león que lo enfrentara o ningún oso. Pero la vida de David era tranquila. ¿Cuándo comenzaron los problemas de David? En términos prácticos. En el momento en que fue ungido rey. ¿Qué diríamos nosotros? Pues mejor que no lo hubieran ungido, ¿cierto? ¿Para qué lo ungieron si se le comenzó la vida a cuadritos? Recuerden que tenemos un fundamento. Jehová es bueno. Todas las circunstancias son necesarias. En el momento en que David es ungido rey, dice la Biblia que luego fue y se presentó a acompañar a sus hermanos que estaban en el ejército, y estaba el gran filisteo desafiando. Se enfrentó al filisteo, mató al filisteo, recibió una honra pública, pero se volvió el objeto de la ira y los celos y la venganza de Saúl. Saúl buscaba todos los medios para matarlo. Lo llevó a vivir al palacio,
David nunca le hizo nada mal a Saúl. Lo único que hizo fue defenderlo de un filisteo humillante. Luego tocaba el arpa para Saúl para apaciguar ese trastorno, intranquilidad que tenía, ese tormento que tenía. Y era un hombre leal. Pero la Biblia dice que Saúl buscaba matarlo. ¿Recuerdan cómo lo quiso matar? En 3 o 4 ocasiones lo quiso clavar con la lanza contra la pared. Una muerte muy cruel le quiso propinar. Luego quiso poner a Jonathan en contra de David. Luego quiso poner a Mical, que era su propia hija esposa de David, en contra de David. Luego puso a todo el ejército en contra de David. Luego levantó ciudades en contra de David. David tuvo que refugiarse en cuevas, refugiarse en peñas, refugiarse en cavernas, refugiarse en el extranjero. Tuvo que huir, abandonar su familia, abandonar su esposa recién casada, simplemente para proteger su vida. Tuvo que huir por un muro de la ciudad. Tuvo que esconderse en el extranjero, tuvo que actuar como loco y demente para que no lo reconocieran y no lo mataran. Y uno dice, ¿y a causa de qué tuvo que David enfrentar todo eso? ¿Sí? ¿Por qué David tiene que afrontar persecución, hostilidad, abandono de su tierra, abandono de su familia, abandono de su esposa, abandonar todo su entorno, dejar a su amigo del alma? ¿Por qué? Bien difícil la vida de David, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Dios con David en todo ese periodo? ¿Qué sentido tiene todas esas adversidades juntas en la vida de David? Forjar su carácter, forjar su confianza en Dios. Lo que Dios quiere es que David confíe más en Él en medio de las adversidades, que David no se derrita ni se derrumba ante las adversidades. Él es el nuevo rey, aunque no ha sido hecho público ese nombramiento, ya fue ungido, y David debe tener toda la fuerza para ser rey. Pero para ser rey Dios lo está formando, ya está ungido. ¿Cómo lo está formando? Con persecución, con traición, tiene que huir, tiene que esconderse, y está forjándolo, está haciéndolo un hombre mucho más confiado. Uno diría, ¿tiene sentido entonces que Dios lo nombre rey? Mejor haberlo dejado cuidando las ovejas de Isaí. Le iba mejor. Vivía más sabroso trepándose en los árboles, corriendo por los campos y cuidando las ovejas y componiendo canciones. Pero Dios tenía deparado para David que él fuera rey. Y para que fuera rey, Dios permitió una cantidad de situaciones difíciles que solo Dios por su gracia le pudo sostener. ¿Recuerdan que David en alguno de los salmos dice, me rodearon como si fuera un perro? ¿Y a quién se refiere? A Saúl, que lo estaba persiguiendo. Dice, me perseguía como si yo fuera un perro, como si fuera un animal feroz, como si fuera un animal peligroso, me perseguían y me asediaban. Y David tuvo que vivir así, no solo unos días, sino meses, semanas y años, huyendo sin razón, abandonando su tierra y su trabajo y lo que más quería, sin ninguna razón justificable. ¿Qué hizo David en todos esos momentos? Supo tomar buenas decisiones. La Biblia nos va a mostrar después malas decisiones, pero en este momento supo tomar buenas decisiones. Cuando Jonathan le dijo, es mejor que huya, ¿qué hizo David? Huyó. Dice que lloró, se abrazaron, se separaron, pero huyó. Cuando Mical, recuerden que Mical un día le dijo, mi papá te va a matar, están a la puerta de la casa para matarte, y Mical le dijo, lo voy a descolgar por una ventana. ¿Qué hizo David? David hubiera podido decir, no, yo no me voy por una ventana, yo me quedo acá, yo no soy cobarde, pero a veces ser valiente es mejor huir. David supo tomar buenas decisiones, supo huir cuando debía huir. Le llegaba una noticia y le decían, Saúl ya sabe que usted está acá en este valle. Entonces David huía a otro lugar, se iba y se refugiaba en otro lugar más seguro, y supo actuar en muchos de los momentos. Hubo un momento en el cual David se quedó totalmente solo, ¿recuerdan? Solo, sin nadie. ¿Y saben quiénes se le acercaron para estar al lado de David? Todos los afligidos y los endeudados. ¿Ustedes sabían que David era el patrón de los endeudados? Dice que todos los que tenían deuda se reunieron con David. Los endeudados, los afligidos, los desahuciados,
se reunieron con David y David levantó un ejército de 600 hombres, todos decepcionados del gobierno y desahuciados de la vida. Imagínense el grupo con el cual andaba David. Pero Dios levantó a David, lo sostuvo y lo guardó. Amados hermanos, hay momentos en la vida que las adversidades nos acechan. Y en esos momentos debemos saber tomar decisiones. Si David dice, yo no me retiro de aquí de la casa del palacio de Saúl, a David lo hubieran matado. Si David le dice a Jonathan, ¿cómo me voy a separar de usted si usted es mi amigo y me hace bien? ¿Por qué me voy a ir? Lo hubieran matado. Si David hubiera dicho, ¿cómo voy a dejar a Mical unos días o meses o años sola si es mi esposa recién casada? Lo hubieran matado. Si cuando estuvo en algunos peñas o algunas cavernas no hubiera escuchado que algunos mensajeros le dijeron, Saúl te busca, o cuando estuvo en Keila o cuando estuvo en otras ciudades y hubiera escapado, él lo hubieran matado rápidamente. Pero amados hermanos, hay que saber tomar decisiones en las adversidades. Elimelech tomó una buena decisión cuando vino el hambre en la tierra. Huyó. Eso pudiera significar como un acto de cobardía para otros. Es que le faltó fe y se fue. No, tuvo mucha fe y por eso se fue. Tuvo tanta fe que alistó su familia, preparó sus hijos y tomó el camino hacia Moab para ir a sobrevivir. En el caso de David, David tuvo tanta fe que huyó. Y esa fe y esa decisión le salvó de morir en manos de un despiadado rey que buscaba a David para matar. Amados hermanos, Saúl no buscaba a David para matarlo porque David le hubiera hecho algo malo. David no le hizo absolutamente nada malo a Saúl. ¿Saben por qué lo quería matar? Porque sabía que de la descendencia de David venía el Salvador. Y por eso en muchos lugares en el libro de Samuel dice que quería destruir la descendencia de Isaí. Recuerden que David es mencionado por Isaías, el vástago de Isaí, ¿recuerdan? El tronco de Isaí. El hijo de Isaí es David, del cual viene Jesucristo. Entonces es muy importante eso. Miren lo que dice Salmo 27, capítulo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amados hermanos, si en la adversidad Dios nos indica quedarnos, no temamos, quedémonos. Pero si en la adversidad Dios nos indica salir, no temamos, salgamos. ¿Me hago entender? No siempre es valiente el que se queda y no siempre es cobarde el que huye. A veces pensamos eso, pero no es siempre así. Cada circunstancia es diferente y cada manera como Dios trata con cada familia es distinta. En el caso de Elimelech lo mejor era huir. En el caso de David lo mejor era huir y buscar una manera de sobrevivir. Si bien en situaciones difíciles, hemos visto últimamente en las noticias cómo hay gran cantidad de refugiados en muchos países del mundo. Es un fenómeno que se está acrecentando en este siglo XXI. Los refugiados, los migrantes, por diversas razones políticas, económicas, por situaciones de guerra, por situaciones militares, por situaciones de pobreza, pero mucha gente está teniendo que emigrar. ¿Sí? Y no pudiéramos decir que el que emigra es un hombre que no tiene confianza en Dios. No, muchas veces el que emigra es porque ve una oportunidad, porque tiene la visión de un lugar donde puede refugiarse y puede tener sustento para él y para su familia. No tema, no desmaye, yo te ayudo, dice el Señor. Y el Salmo 27 dice, ¿de quién temeré? Si Él está con nosotros, ¿de quién he de atemorizarme? Amados hermanos, en las adversidades económicas, a veces una decisión es vender el negocio, o abrir un negocio, o buscar un empleo distinto, o no dejar el empleo que tenemos. Cada uno tendrá la respuesta de Dios, qué decisión tomar, pero hay que tomar decisiones cuando hay adversidades. Siempre que hay adversidades hay que tomar decisiones. Si nosotros vamos con un familiar al médico y el médico nos dice, mira, hay que hacerles estas intervenciones, usted tiene que tomar una decisión en el médico. Y de esa decisión puede depender la vida de esa persona. Y si se va, bueno, yo tomé la decisión, era lo correcto que había que tomar y Dios se lo llevó. Si se mejoró, tomé la decisión y gracias a Dios se sanó.
Pero esas decisiones tenemos que tomarlas. David es un ejemplo de cómo tomar decisiones bajo presión, cómo tomar decisiones bajo angustia o bajo aflicción. Y el otro ejemplo que vamos a ver hoy es el ejemplo de Abraham, que es la tercera acción en medio de las adversidades. La primera es aceptación. Hay que reconocer que las adversidades están, no las podemos negar, hay que enfrentarlas. La segunda acción es decidamos, tomemos decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Reunámonos como familia. Elimelech se reunió con Noemí, con Malón y Kelión. ¿Qué hacemos? Hay hambre, no hay cosecha. Si nos quedamos aquí, el hambre se acrecienta. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vámonos a Moab, tomemos la decisión. La tercera acción es adoración. Adoración. Aceptación, resolución y adoración. Sabiendo que todas las circunstancias son provistas por Dios, no solamente las aceptamos confiadamente, no solo tomamos decisiones y tomamos acción frente a las adversidades, sino que no perdemos la perspectiva. Y la perspectiva es: nosotros vivimos para la gloria de Dios y nosotros somos sujetos de adoración. Nosotros sabemos que sea que Dios dé o sea que Dios quite, alabado sea su nombre. Sea que haya salud o haya enfermedad, sea que haya pobreza o haya riqueza, nosotros vivimos para Dios y ciertamente Jehová es bueno. No podemos perder nuestra perspectiva de adoración. Y el ejemplo aquí es Abraham. Abraham fue un hombre probado muchas veces, pero en muchas de las veces, en la mayoría de las veces, Abraham supo adorar a Dios en los momentos más difíciles de la vida. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que 7 veces Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo? 7 veces le prometió. ¿Y saben cuántos años pasaron entre la primer promesa y el cumplimiento de la promesa? Unos 25 años pasaron. Si usted a una persona le hace la promesa y luego vuelve y le repite al otro año la misma promesa y al otro año, ¿usted qué dice después de la tercera vez? Yo ya no le creo ni el saludo, ¿sí? Se parece a un político, decimos, de los nuestros, ¿sí? Promete y promete y no cumple. Dios le prometió 7 veces a Abraham un hijo. ¿Y ustedes saben qué hizo Abraham en la 6ª vez que Dios le prometió el hijo? Dice la Biblia que se tiró en el piso boca abajo y se rió. Es decir, le pareció un chiste. Dudó de Dios. Abraham se tiró boca abajo y se rió, porque dijo: no puede ser. O sea, no puede ser que pase tanto tiempo, Dios me promete, yo le creo, me repite la promesa, yo le creo, vuelve y me la repite y yo le creo, pero ya van 6 veces y no me cumple. Pero aún así, dice la Biblia que Abraham creyó. ¿Recuerdan? Y al final del tiempo, cuando ya estaba contra todo pronóstico, dice la Biblia que Dios le dio un hijo. Cuando le promete la 7ª vez, ya no se rió Abraham, sino que se rió Sara. ¿Se acuerdan? La 7ª vez, cuando los mensajeros van y le dicen: de aquí a 1 año, Sara tendrá un hijo. Entonces Abraham ya no dudó, pero Sara sí se rió. Y recuerdan, por eso se llama Isaac risa. Significa risa porque eso era todo un chiste, que pudieran hacer un hijo de esa familia, a esas edades, en las circunstancias en las que ellos estaban. Sin embargo, Abraham, dice la Biblia, le creyó a Dios. Y muchas veces Abraham hizo o construyó altares para agradecer a Dios, para reconocer que Dios estaba con él y que Abraham, aunque dudara, él creía en Dios. Aunque tuviera alguna desconfianza en lo que Dios le estaba prometiendo, la Biblia dice: Abraham construía altares y adoraba a Dios. Y a mí me llama mucho la atención eso, hermanos queridos, porque Abraham, aunque tuvo dudas y aunque pensó que ya no era posible algunas de las promesas que Dios le estaba haciendo, Abraham nunca dejó de adorar a Dios. Y eso nos enseña a nosotros que en medio de las adversidades ese es el camino.
Es decir, no importa cuán difícil sea la vida para usted. No importa si usted está pasando ese año difícil o esa semana o mes difícil de pasar. Nunca se olvide que usted vive para Dios. Y nunca deje o descuide los deberes que usted tiene de honrar al Señor, de congregarse, de confiar en el Señor. ¿Recuerdan qué hizo la mujer de Job cuando Job fue probado por el Señor? ¿Recuerdan cómo actuó la mujer de Job? Esa mujer le dijo a Job, le dijo, algo así en palabras nuestras sería, bueno, ¿y ese es el Dios en el cual usted cree? ¿Que lo trajo a miseria? No, pues si ese es ese Dios, mejor no lo sirvamos. Maldícelo y muérete. ¿Sí? Ella cayó en confusión, se confundió por lo que estaba viviendo. Fue una mujer que, aunque nosotros la hemos juzgado severamente por esa expresión, pues cayó en un momento de confusión. ¿Quién no tiene confusión? ¿Quién no ha pensado no volver a la iglesia? Digan quién no lo ha pensado. ¿Alguien en algún momento ha dicho yo no quiero volver a la iglesia? ¿Alguien ha pensado en algún momento yo no vuelvo a creer en Dios? Porque todos pasamos momentos de confusión o de soledad o de angustia o de frustración. La mujer de Lot pasó por ese momento. Maldice a Dios y muérete. Olvídate de ese Dios. Sin embargo, miren que Dios le quitó absolutamente todo a Job. ¿Saben qué no le quitó? Todo le quitó, la salud, los hijos, los bienes, la fama, el poder, todo le quitó, pero no le quitó la mujer. Hágame el favor. Y al final dice la Biblia que Dios lo restauró y tuvieron hijos e hijas y le dio los mismos hijos que habían perdido. ¿Recuerdan que tenía 7 y los perdió? 10. ¿Y los perdió? ¿Cuánto le volvió a dar después? Otros. De la misma mujer, Dios lo restauró. Es decir, nosotros no podemos pensar que la mujer de Job era mala. Era una mujer provista por Dios, solo que en ese momento pasó por una circunstancia de confusión. Mientras ella está en confusión y le dice, maldice a Dios y muerte, ¿recuerdan cómo le respondió Job? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no aceptaremos lo malo? Y dice la Biblia que Job no contradijo a Dios con esas palabras, sino que supo poner su confianza y su esperanza en el Señor. Amados hermanos, ¿qué hacemos cuando vienen las adversidades? ¿O qué hacer cuando vienen las adversidades? A todos nos llegan. Ninguno vaya a pensar, nunca me van a llegar los días difíciles. No, nos van a llegar, si no nos han llegado. Y si nos han llegado, ya sabemos lo que significa enfrentar situaciones muy difíciles, años muy angustiantes, donde lloramos, donde nos encerramos, donde pensamos que no hay salida, pero siempre hay salida porque Dios es bueno. Amados hermanos, en esos momentos difíciles debemos refugiarnos en el Señor. En esos años difíciles son años para estar escondidos bajo la sombra del Omnipotente, para refugiarnos más en el Señor, para depositar más nuestra confianza en Él y para poner nuestra esperanza en su palabra, para confiar solamente en Él. Mire lo que dice el Salmo 46 del rey David. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Posiblemente nosotros pensamos que estamos pasando momentos difíciles, pero amados hermanos, hay gente en el mundo que está sufriendo mucho más que nosotros. Solo ver las noticias un poco, ¿cierto? Países enteros que están sufriendo calamidades terribles y calamidades que posiblemente no tienen una solución rápida, inmediata, ¿sí? Como países como Haití en este momento, como Afganistán, como Venezuela, como otros países que están pasando situaciones muy difíciles debido a situaciones políticas, económicas, debido a situaciones naturales, terremotos, tsunamis, tempestades, vendavales, situaciones difíciles para familias enteras y países enteros. Posiblemente nosotros estamos muy bien, ¿cierto? Tenemos pequeñas circunstancias que son muy llevaderas frente a lo que otros están enfrentando en este momento. ¿Qué hacemos? Recordemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Él es el que está con nosotros. No temeremos, pase lo que pase. Si se corren los montes al mar, si se traspasan, no temeremos porque Él está con nosotros. Y pongamos en práctica lo que dice 1 de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Están pasando situaciones difíciles? ¿Están enfrentando enfermedades, pérdidas, despedidas, soledades, muertes? Si están enfrentando eso, echen toda su ansiedad sobre Dios. Aquí no les vamos a hacer una terapia para manejo de problemas. Aquí no vamos a hacer una terapia para manejo del dolor. Simplemente la orden es, confíe en el Señor. Deposite su angustia y su soledad y su carga en el Señor. Vaya a Él en oración y pídale que le sustente. Entregue al Señor su carga y su angustia, que Él te sustentará, porque ciertamente Jehová es bueno. Y Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Adversidades hay miles. Las vamos a tener que afrontar tarde que temprano todos. No las podemos evitar. La muerte, el dolor, las situaciones de despedida, las aflicciones, los conflictos los tenemos que enfrentar. Pero Dios nos da la ruta de acción. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Apeguémonos a Él. Entendamos que Él es bueno y que Él está con nosotros y no tengamos miedo. 3 pasos o 3 principios o 3 pautas para enfrentar las adversidades. Aceptación, resolución y adoración. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y si están pasando adversidades, refúgiense en los brazos del Señor, que el Señor es bueno y compasivo. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos da todas las maneras y las pautas y los procedimientos del qué hacer y cómo actuar en momentos difíciles. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú permites situaciones complejas en nuestra vida. Todos nosotros tenemos situaciones difíciles en los hogares, las economías no son estables, hay problemas en las relaciones, hay dificultades con los hijos o con los padres, dificultades en el trabajo, a veces las enfermedades nos azotan, a veces tenemos presiones, tenemos situaciones en el país muy complejas que no sabemos cómo reaccionar. Todos pasamos situaciones así, muertes de seres queridos, temores, soledades, angustias, pero gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque tú nos dices que no caigamos en confusión y en turbación, sino que pongamos nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor. Rogamos especialmente por nuestros hermanos de la iglesia que están pasando por esa época difícil de adversidad, por ese momento difícil donde no saben qué hacer frente a una enfermedad, frente a una crisis o frente a la pérdida de sus seres queridos. Ayúdales, Señor, dales la salud, dale la confianza, dale la fortaleza, dale la lucidez para que ellos sepan qué acción tomar, qué decisión tomar y para que ellos sepan cómo reaccionar ante esas situaciones. Pero por sobre todas las cosas, dales el gozo, dales la gratitud, dales el contentamiento, para que sea cual sea la situación que afrontemos, nuestro corazón esté vibrante de gozo, nuestro corazón esté jubiloso por tu gracia y por tu bondad. Que podamos recitar las promesas y las palabras del profeta Habacuc. Aunque todo falte, aunque todo esté en contra, aunque falte absolutamente todo lo más esencial, yo me gozaré en el Señor. Yo no dejaré de congregarme, yo no dejaré de adorarte, yo no dejaré de servirte porque tú eres mi Dios y tú eres la razón de mi fuerza, tú eres el motor de mi vida. Ayúdanos, Señor. Gracias porque en medio de todas las situaciones que este país afronta, que son muchas y de diversa índole, aún en medio de esas situaciones vivimos mejor que en muchos otros países del mundo. Ten piedad, Señor,
de tanta gente que en este mismo momento están padeciendo los rigores de situaciones de guerra o situaciones climáticas o situaciones de terremotos y situaciones muy pero muy complejas que están viviendo como familia. Ten piedad, Señor, de países enteros que están sumidos en caos debido a diversas situaciones. Permite que haya solidaridad de otros países. Permite que haya bienestar, Señor, y que tú de alguna manera, por diversos medios, proveas soluciones para estas familias y para estos países. Y que envíes también predicadores, envíes misioneros, que dé fortaleza a los creyentes que están en estos contextos de guerra, en estos contextos de dolor, que envíes predicadores valerosos y también provisión humanitaria y provisión económica para estos países que están en estas situaciones tan angustiantes. Ten piedad, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos, a estar contentos y a vivir gozosos con lo que tú nos has dado, sabiendo que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, amados hermanos, ciertamente Jehová nuestro Dios es bueno. Que el Señor nos bendiga.